Muchas gracias a todo el mundo por venir. Nosotros en Virreina hacemos como muchas exposiciones y muchos programas públicos, pero nos cuesta un poco más hacer libros. Es un poco por falta de recursos también, porque no podemos hacer tantas cosas a la vez y hemos sacrificado un poco, si se puede decir así, aunque nos pesa muchísimo el hacer libros, con lo cual hacemos libros de vez en cuando. No todas las exposiciones malogradamente tienen libros. Esta, por suerte, sí que tiene un libro y es lo que vamos a presentar hoy. El libro que se ha hecho en colaboración con la editora Joaquín Gallego sobre la exposición de Fontcuberta, que aún está abierta y aún podéis ir a ver hasta el domingo. Y contamos, y hoy queríamos convertir un poco la presentación del libro en una especie de diálogo alrededor de este proyecto, de la obra, del trabajo de Joan. Contamos con gente, bueno, cercana, ¿no?, y próxima también al trabajo de Joan, Andrés Hispano. Yo creo que tampoco no voy a hacer como presentaciones como creo que, bueno, Andrés Hispano, su trabajo como teórico, como comisario, como productor, para toda la gente que nos dedicamos a la imagen, es una referencia, ¿no?, importantísima. Luego con Fontcuberta creo que aparte ha escrito diversos textos sobre el trabajo de la trayectoria de Fontcuberta. Cuauhtémoc Medina también, ¿no? Lo tenemos ahí en México, ¿no? ¿Estás en México? Wow. Sí. Y bueno, un comisario importantísimo, Cuauhtémoc, y también hemos hecho cosas aquí juntos en Virreina con la exposición de Marcelo Espósito. Bueno, alguien también significativo. Yo quería, arrancamos un poco si queréis la charla. Yo quería hacerte una pregunta, Joan, y un poco una pregunta así en abierto, ¿no? O sea, la idea, yo creo que lo primero, ¿no?, que llama muchísimo la atención en este proyecto, incluso en este libro, es el contra, ¿no? Contra Barthes, ¿no? O sea, el subtítulo y la relación que estableces en todo el proyecto con Barthes. Y me gustaría un poco que hablases de eso. ¿Por qué contra Barthes? ¿En qué marco te posicionas o se posiciona ese proyecto fotográfico contra Barthes, que es como decir contra una zona estructural, ¿no?, de la consideración de las imágenes? Hola, molt bona tarda. Parlaré en castellà per deferència al nostre convidat des de Mèxic. Quiero agradecer también vuestra presencia y acompañamiento al alumbramiento de un libro. Para mí, la publicación como la exposición pues son formas de engendrar propuestas, engendrar sentidos. Y en este caso, el título, como dice Valentín, es Contra Barthes. A ver, Barthes es un gurú, Barthes es un maître à penser, es alguien que ha fundamentado de una manera monolítica un cierto pensamiento, una cierta teoría. Yo diría que el libro La Chambre Claire, La Cámara Lúcida, publicado en 1980, su libro póstumo, pues ha sido como el gran texto que ha guiado una cierta manera de entender la fotografía, tal vez con más importancia en la segunda mitad del siglo XX. Tal vez si en la primera mitad ese escritor de referencia, ese pensador de referencia ha sido Walter Benjamin, en la segunda ha sido Barthes, ¿no? Incluso con múltiples anécdotas en los campus académicos, ¿no? Porque recuerdo que una vez en unas reuniones pues nos autoimpusimos la pañora, ¿no? ¿Cómo os digo la pañora en castellano? La prenda de que cada vez que alguien citase a Barthes tenía que invitar a cervezas a los demás, ¿no? Y de esa manera reprimirnos en las citas, en las referencias, etc. Bueno, entonces, dicho esto, es evidente que Barthes
ha hecho una aportación muy interesante, no solo con ese libro, es decir, él parte ya del postestructuralismo, escribió mucho sobre la imagen, sobre la fotografía, y en su evolución va desgranando un cambio de posicionamiento hasta que esa cámara lúcida viene a representar una manera de ver la fotografía más poética, menos semiótica, no menos estructuralista, en la que los ejes vertebradores serían pues, la dimensión nostálgica de toda fotografía en la medida en que implica la acreditación de un saete, de esto ha sido, ¿no? Y entonces, pues, esta formulación, lo que él llama el noema, la esencia de la fotografía, es el andamiaje ideológico de la fotografía como documento, ¿no? O sea, creemos en lo que la fotografía nos dice porque implícitamente hay esta manifestación, esa constancia de que esto ha sido, ¿no? Muy bien, entonces, perfecto, pero le podríamos decir, ¿y qué más? O sea, muy bien, esto ha sido, pero ¿qué es lo que ha sido, ¿no? Si nos remontamos a Walter Benjamin, pues había hecho otro texto en el que decía que la fotografía era imperfecta porque podía mostrarnos las fachadas de las factorías Krupp, pero no decirnos nada sobre el capitalismo, no decirnos nada sobre las relaciones de explotación que se producían detrás de esos muros, ¿no? Y que, por lo tanto, la fotografía quedaba limitada a la superficie, era incapaz de penetrar en la esencia de la realidad que más nos interesaba, ¿no? Entonces, a partir de esa crítica, lo que hago en ese contra Barthes es decir, oye, Barthes, chapó, lo has hecho muy bien, pero perteneces a otra época, ¿no? O sea, tú no has vivido el Photoshop, no sabes lo que es la posfotografía, no sabes lo que es Internet. Entonces, ¿qué hubieses pensado de vivir hoy? O sea, ¿seguirías siguiendo en tus 13 de que esto ha sido es realmente lo importante en la fotografía? ¿O te devanarías los sesos intentando elucubrar con mayor profundidad, o sea, en las entrañas de lo que ha sido, ¿no? Entonces, el texto mío pues constata digamos, esa situación histórica, ¿no? ese papel de ese pensamiento en un momento dado de la historia, pero intenta adecuarlo, adaptarlo, actualizarlo a una situación actual. Y entonces, como caso de estudio, pues tenemos la nota roja, ¿no? La nota roja en la que pues, tanto Andrés como Cuauhtémoc son, si no especialistas, pues expertos en esa cultura popular, en esos usos de la imagen, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me ha interesado mucho el descubrimiento del acto de señalar como un patrón iconográfico recurrente en este tipo de fotografías, ¿no? Que es un patrón, además, pues, con toda una simbología que remite a un cierto idioma corporal, el señalamiento, ¿no? O sea, señalar, en el fondo, es la esencia de todo documento o de toda fotografía. Cuando hacemos una fotografía, en el fondo también, como dice Barthes, es mirad esto, ¿no? Y cuando hacemos así con el dedo también es mirad esto, ¿no? Entonces, esa sería una respuesta a lo que me has planteado. Porque sí, y Cuauhtémoc y el bueno, claro, una parte importante del proyecto expositivo y de este proyecto es la recuperación de todas esas, de todo ese conjunto, de ese archivo de esa revista, digamos, sensacionalista, donde Joan descubre un poco ese patrón del señalamiento. ¿Y nos puedes hablar de esa revista, tú que sin duda la conoces y sabes un poco que aquí teníamos el caso, ¿no? Que era algo así, como algo parecido a eso, ¿no? Y ahí en México, esta que ha utilizado Joan, ¿cómo puedes hablarnos un poco de ella? Claro que sí. Primero quiero decir públicamente, a riesgo de importunar a Joan Fontcuberta, que para mí es un enorme
honor estar en una presentación de sus libros. Joan sabe perfectamente bien que desde que yo era muy jovencito escribí mi admiración absolutamente sin límite por lo que él hace y de veras lo veo como una referencia, lo sabe muy bien. Pero hay una razón por la que precisamente Fontcuberta pidió que yo estuviera aquí y tiene que ver con que el cuerpo de sus referencias, su material indicial, y nunca este término podría haber sido usado con mayor precisión, es un conjunto seleccionado, curado por Fontcuberta, a partir de los archivos de la revista Alerta. Como Joan explica en su libro, pero lo diré en mis palabras, Alerta es la versión clase XXX de el género que produjo la revista Alarma a partir de 1962 en México. Una revista cruda de exhibicionismo, de pornografía de la violencia, que se hizo siempre alrededor de, como yo arguyo en un artículo que precisamente Joan menciona, de la tarea de hacer de la fotografía en la publicación el espectáculo que no ofrece la justicia mexicana porque no hay juicio oral, es decir, el espectáculo de atrapar, encuadrar, condenar y supuestamente probar la culpabilidad de alguien que ha efectuado algo que es una desviación social, no solamente el crimen, sino la desviación. Entonces, lo que sucede es que Alarma, que fue esta institución del morbo y la basura visual mexicana, tuvo un momento en que sufrió censura por el Estado mexicano, en principios fines de los 80, no debido a su carácter absolutamente monstruoso, sino porque el gobierno mexicano atacó a su compañía de base y quiso ahogarla. Y en ese momento, como en una especie de fábula de las ratas, el campo quedó abierto para un montón de copias de la revista Alarma, incluyendo la propia copia de la revista Alarma, de la nueva Alarma, que como de pronto hubo un momento de competencia entre varias pasquines de comercialismo de la violencia. Lo que vivió fue un momento de aceleración de la brutalidad. Entonces, las varias revistas que sucedieron a la crisis de Alarma se caracterizaron por ser todavía más obscenas, todavía más brutales. Aún así, por lo que yo entiendo, es curioso que el archivo al que recurrió Joan, que está dividido entre 3 colegas que tuvieron la fortuna de comprarlo antes de que se fuera al basurero, contiene las fotos que Alarma mismo no consideró posible, que Alerta mismo no consideró posible publicar, o sea, la basura debajo de la basura. Si bien, pero aquí voy a hacer este punto. Además de ese origen, pero es interesante para mí ponerlo de esta manera, lo que Joan hizo y la razón por la que llegó a ese depósito de imágenes es la prevalencia de lo que él nombra en algún momento muy claramente el patrón del dedo señalador. Hay un exceso de estas fotografías donde el culpable, otra víctima, un testigo o alguien del forense o de la policía, en complicidad con el fotógrafo. Lo importante de esta revista es que todo ocurre en complicidad con el fotógrafo, incluso de parte de la víctima criminalizada, señala con el dedo alguna evidencia, el hueco de la bala o el cadáver. Y lo que ha hecho Joan, pero voy a plantear esto como un argumento que va más allá de la alerta, muy admirablemente, es crear una serie de este gesto repetitivo para crear un tipo ideal, el tipo ideal en el gesto de alerta está el gesto del dedo, pero lo que hace es, en mi opinión, es generar algo que es muy importante en la historia
teoría de la fotografía, que es el referente de qué va a ser la fotografía, para hacer su argumento de la fotografía. O sea, uno piensa que Benjamin tomó a Adje, a la serie de Adje, y a Gus Sander, y son el modelo de la fotografía. Y es importante que es un modelo serial. Y después Barthes menciona a Avedon y lo vuelve una especie de foto esencial sin complicaciones. Y uno puede ver en Philippe Dubois, por ejemplo, en el teórico del grupo Mu, que refuta a estos precedentes diciendo que no, son las equivalencias de Stiglitz, ¿no? Algo así es lo que ha hecho, me parece que Joan Fontcuberta, o sea, ha extraído el centro argumental de esas imágenes, de la tradición de alarma y de alerta, para hacer visible precisamente ese momento de demostrativo, propiamente demostrativo de la imagen. Y me parece muy sintomático y muy hermoso que sea una serie, porque por un lado el alerta que escoge Joan Fontcuberta es un objeto de fotografía conceptual, y a partir de ese es que él hace la filmación que, si quieren, empezamos a discutir de la gran objeción que le pone a Roland Barthes, que me gustaría en algún momento entrar de lleno en ese tema, si ustedes están de acuerdo. Yo creo que una de las cosas más interesantes precisamente planteadas en estas fotografías que ha seleccionado Joan, de miles de fotografías, es el hallazgo, en parte del relato de esta exposición tiene que ver con el hallazgo de un conjunto de fotografías que estaban a punto de consumirse en un vertedero o en el olvido. Es el sueño de muchos coleccionistas, ha ocurrido antes, particularmente con material similar. Luxante pudo publicar y comentar en los años 90 una colección de fotografía neoyorquina policial del 1914 al 18 y se presentó. Y en cierta manera constituye un material parecido a este, en el siguiente sentido. Algunas de las cosas más interesantes que ocurren en estas imágenes no son, por supuesto, ilegibles. Los dedos señalan al suelo o a lugares en los que ni siquiera existe la perforación de un disparo o una herida en particular o una persona. Señalan, insisten en demostrarnos que es importante dirigir nuestra atención hacia un lugar que ya no significa nada para nosotros, evidentemente, por la pérdida de contexto. Para el propio Luxante, las fotos más importantes que recuperó en un famoso libro titulado Evidence, precisamente, era que aquellas imágenes no contaban nada. Y ese vacío era particularmente horroroso, particularmente enigmático, y se daba, por supuesto, a la especulación. 20 años antes, otro libro también titulado Evidence, de Larry Sultan y Mike Mandel, reunió por primera vez, de cara a galerías y al ojo educado, una serie de imágenes periciales, industriales, de forenses, de origen de todo tipo, salvo precisamente el artístico, y las presentaron descontextualizadas en una extraordinaria colección en forma de libro y exposición. Esas imágenes eran ilegibles para la mayoría de la gente respecto a su sentido original, y sin embargo era evidente que la gente podía apreciarlas estéticamente o precisamente en su vacío, en su enigma. Aquellas imágenes, en la medida que ya no significaban el propósito, ya no daban señal de su propósito original, empezaban a ser interesantes en otras muchas maneras. Empezaba a haber espacio para un espectador que era capaz de significarlas nuevamente, y seguramente cada espectador en una manera distinta. Esta es parte de la riqueza que yo creo que Joan reivindica precisamente al cuestionar que el valor de una imagen es precisamente referirse a la prueba de algo. El libro precisamente se llamaba Evidence, de Larry Sultan y Mike Mandel. El libro de Luxante se llama Evidencia, y también tiene Joan una exposición ahora que se llama así, en el espacio de la Pompeu Fabra, ¿no? Y es precisamente una manera de recalcar la contradicción que existe entre unas imágenes que hemos perdido la pista de cuál era su sentido original y, sin embargo, no han dejado ni de ser imágenes ni de significar para nosotros. Y, como decía Luxante, cuanto más vacías, cuanto más ignoramos aquello que insisten en señalarnos, más misteriosas, más horrorosas también se vuelven, según él, porque se empeñaban en mostrarnos algo que precisamente no podía mostrarse. Hace poco se hizo una exposición muy interesante sobre lo infotografiable, ¿no? Aquellas cosas, por supuesto, la idea de que hayan elementos o ideas que no se puedan fotografiar hace que mucha gente se empeñe en intentarlo, y eso constituyó el motivo de una exposición. Bueno, en cierta manera, cuando señalan a un lugar
o insisten en dirigir nuestra mirada hacia un punctum que no nos devuelve ninguna información ni, por supuesto, en la mirada de otro, ahí está ocurriendo algo, que es parte de una reivindicación que tiene que ver, yo creo, con la emancipación de las imágenes o del espectador por significarlas libremente y entender que precisamente las imágenes, al perder su vínculo con lo real, se liberan como imágenes y nos liberan a nosotros también como espectadores para ser creativos a partir de ellas. Y estas imágenes, que sabemos que tienen un origen profesional, no es exactamente lo mismo la nota roja que la fotografía criminal hecha por policías, que la fotografía hecha por policías a partir de los años 50, cuando se regla, en cierta manera, cómo se han de captar las imágenes fotográficas. Las imágenes de Evidence, las imágenes de principios de siglo que presenta Luxante, por ejemplo, presumían de establecer un sistema científico de imagen con un gran trípode para obtener una imagen cenital del lugar del crimen. Sin embargo, se comprueba en ellas que entre una foto y otra todos han movido el cadáver y los objetos que hay alrededor. No estaba estipulado que no se toca nada ni un milímetro, por ejemplo, ¿no? Es decir, que no es lo mismo la fotografía que la prensa ha hecho, desde Ouija, por supuesto, la nota roja mexicana, a la propia policía, que las fotografías que han hecho los policías para documentar una escena, que cuando eso se arregla para poder ser fotografías periciales y que sirvan en un momento determinado, por ejemplo, en un juicio. O sea, y sin embargo, todas las confundimos en un cierto imaginario que acaba llegando a la ficción, a la fotografía de moda, a espacios insospechados hace poco, pero son distintas en cierta manera, tenían un distinto propósito, que ya nos es igual como espectadores, creo, en cierta manera. Tenemos una voracidad por consumir espacios y maneras y estilemas nuevos para desplazarlos precisamente de un territorio a otro o para resignificarlos nosotros, ¿no? Amplia y libremente. Sí, déjame hacer una postilla a lo que acabas de comentar. Primero, explicar que la proyección que tenemos detrás son imágenes del libro, pero también, a petición de Andrés, justamente la portada del libro al que ha hecho referencia y algunas de las imágenes de su contenido, ¿no? Ese libro para mí tuvo mucha importancia. El primer viaje que hice a Nueva York, todavía bisoño, fue en el año 1978. Yo tenía 23 años y uno de los grandes descubrimientos que hice fue justamente ese libro. Recuerdo que lo compré en una librería que me costó $30, que para mí era una fortuna, pero desde entonces he considerado que era una de las mejores inversiones que he hecho. Ese libro se convirtió en mi Biblia, porque mostraba desde la práctica de unos artistas conceptuales californianos, Larry Sultan y Mike Mandel, cómo ese efecto de extrañamiento, ese gesto de descontextualización, era lo que proporcionaba justamente el sentido o el sinsentido a nuestra lectura de la imagen, a nuestra manera de entender la imagen. Las fotografías, no sé cuándo van a salir, pero las fotografías que mostraban habían sido extraídas de los archivos de la NASA, de los bomberos, de laboratorios universitarios de investigación, de investigaciones forenses policiales, etcétera, etcétera. En cada uno de esos entornos originales, esas fotografías eran pruebas, eran evidencias, de ahí el título. Pero en la medida en que extraíamos esa imagen y la colocábamos en un ámbito de visualización distinto, como por ejemplo ahora esa proyección, se perdían, es decir, quedaban completamente desasistidas, ¿no?, desancladas, y por lo tanto nos confrontaban a la necesidad de proyectar nuestra propia imaginación sobre ellas, ¿no? La exposición que ha mencionado Andrés, también esta que estoy haciendo y que es como una exposición hermana de Contrabartes aquí y que tiene lugar hasta, si os interesa, hasta el 23 de marzo en el Espai Taller de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra en el campus de Roc Boronat, consiste también en seleccionar algunas de las fotografías de este mismo archivo, pero que si uno no accede a la leyenda, al pie de foto, queda en un estadio así de confusión, o sea, la imagen es equívoca, puede significar muchas cosas, ¿no? Entonces, varias fotografías han sido ampliadas y se pide a los visitantes que en un post-it escriban
lo que para ellos sugiere esa imagen. O sea, ¿de qué podría ser arranque? ¿De qué relato podría ser el inicio esa fotografía? Entonces, poco a poco, la imagen se va cubriendo de post-its, de manera que al final esa imagen se pierde, cubierta por esos centenares de posibles significados que cada uno, en función de su cultura, sus intereses, su estado de ánimo o su gana de hacer una butad y decir cualquier tontería, o al revés, de intentar escudriñar y tal, pues hay como una especie de superposición, de estratificación de sentido. Y cuando eso se llena del todo, se quitan, se recuperan, se guardan y se vuelve a empezar. Y luego al final también, si encontramos una institución tan generosa como la Virreina, haremos otro libro en el que publicaremos los textos de los post-its con esas fotografías ambiguas, ¿no? Es decir, que en el fondo viene a ser una manera de demostrar cómo una imagen, cualquier imagen, incluso una imagen fotográfica supuestamente realista, objetiva, documental, etcétera, etcétera, no es más que un montón de manchas, de grafismos, de grises, de líneas, de granos, etcétera, etcétera, sobre los que nosotros proyectamos una determinada interpretación en función de unos parámetros que son provisionables, cambiables, flexibles, etcétera, etcétera, ¿no? Muy interesante, en la exposición de la Pompeu Fabra hay además un vídeo en el que esas mismas fotografías se muestran sin dar ninguna pista a toda una serie de personajes, por ejemplo, un payaso, una bióloga, el director de una institución penitenciaria, un médico, ¿no? Un profesor universitario, tal, y todos en función de su ámbito de obsesiones, de trabajo, de intereses, pues evidentemente dan proyecciones, dan interpretaciones completamente distintas y complementarias que muestran precisamente la riqueza de toda imagen, ¿no? Y que, por lo tanto, es la constelación de elementos con que circundamos, con que anclamos esa imagen, lo que hará que nos sea útil en tanto que enunciado comunicativo. Cuau, ¿querías añadir algo tú? No, sí, es que me quería ir sobre contra Barthes, porque además de un título brillante desde el punto de vista publicitario, si yo veo una exposición que se llama así, salgo corriendo por morbo académico a ver qué es lo que está tramándose ahí. Quiero decirles muy honestamente que yo sé que es una hazaña publicar un libro, pero este es uno de los libros más sorprendentes que Joan Fontcuberta, que es un gran autor de libros, ha hecho. O sea, yo siento que es el paso siguiente después del Beso de Judas, que es un libro que a los que estamos metidos en este campo nos torció el cuello alguna vez estarlo leyendo, y de veras lo que yo recomendaría es que algún día los pusieran a la par, porque en términos argumentales y puros, lo que nos dice Joan, y espero que aquí no me contradiga como profesor regañando a un mal alumno, es que el modo en que hemos seguido anclados sobre el argumento del index y particularmente de la tensión entre punctum y studium, nos ha atado a un programa en el trabajo de Barthes y de la época, que era reducir lo que pensábamos de la fotografía a sacar un dictamen sobre su carácter de signo. Y, por supuesto, eso tenía que ver en mucho con la ambición de generar una verdad en el dispositivo y en el objeto, más que en la relación dialógica con sus usuarios o sus productores, una esencialidad, me atrevería a decir yo, y sobre todo, y esa es la parte que aparece extremadamente interesante, en contra de la escritura. O sea, yo encuentro paralelos, y aquí nada más lo voy a decir muy brevemente, entre la preocupación que está teniendo Fontcuberta en este texto de desmantelar, digamos, el modo en que la semiología barthesiana
quiso avanzar siempre a construir una naturaleza o de la escritura o del signo más allá del sentido del escrito, con lo que el importantísimo trabajo de Alfred Gell en Art and Agency hace precisamente en querer ir contra la semiótica visual en general. O sea, lo que nos está obligando es a no tener la pereza intelectual de llegar a una conclusión, a un dictamen a partir del medio en relación a, digamos, la epistemología. Es muy impresionante porque en el beso de Judas él hace algo que creo que todos recordamos muy bien, que es lanzar este dictum de que el buen fotógrafo es el que miente con la verdad, y es el que miente bien la verdad, perdón, el que produce una verdad mintiendo, lo cual era una gran elaboración de lo que significa la construcción del sentido no de verosimilitud, sino de testimonio en la fotografía a través de la ficción. Pero en este caso lo que nos está proponiendo es algo que es fabuloso. O sea, el argumento que a mí me pareció realmente demoledor es que Joan Fontcuberta afirma de manera muy hábil que toda fotografía está llamando un texto, que no es nada más que la fotografía acompaña un texto, como le pasó a Benjamin alguna vez, preferir que exista la nota al pie de la foto, el textillo identificatorio. No, lo que nos hace sentir es que aquí hay una especie de imán que está reclamando ser adherido a una escritura, a una palabra. Me sentí de pronto en la sensación de algo que yo llamaría un simbolón o un símbolo. O sea, la idea de que hay este objeto incompleto, manco, que está queriendo que venga su contraparte, lo cual hace que la visión que nos está arrojando no solamente es algo que ya estaba implícito en sus argumentos, que hay un fuera del marco en la foto, sino sobre todo que hay un momento de acompañamiento que es escrito. Me ha parecido que es como decir que la palabra fotografía, que como ustedes saben es un concepto que viene de la idea de dibujar con luz, contenía el implícito de una escritura en la foto o con la foto. Y eso sí, debo decirles que tiene una trascendencia mucho mayor de la rutina de presentar un libro más de Fontcuberta. O sea, me parece que ese desplazamiento sí induce a un indicio de lo que puede ser una nueva base de construcción, que ya no es nada más la escenificación, sino el pensar la fotografía como este lugar que está reclamando sentido, como este hoyo negro reclamando sentido. Les quiero decir que hay algo que a mí me parece que es muy sintomático, muy logrado del libro en cuanto a la selección de imágenes, que precisamente eso es lo que hace que la presentación del reverso de estas fotografías del archivo de alerta sea tan sugerente. Porque ahí está el intento balbuceante o inicial del llamado del texto, de la pesca del texto por parte de la imagen. Pero sí, debo decirles que es una manera de entender qué es lo que la fotografía está reclamando, que a mí me ha parecido que es fantástica, porque va más allá de la argumentación, de la construcción o no del momento de la toma, para pasar del dedo índice, que es un tema al que habrá que regresar en el libro, a la idea de los 10 dedos de la máquina de escribir o del teclado, para ponerlo en una suerte de relación. O sea, no es decir nada más cosa que uno piensa en el beso de Judas, que la fotografía es una escritura. No, es que es un disparador o un reclamo de ese momento de escritura. Cosa que yo creo que Barth precisamente no estaba admitiendo, ¿no?
Sí. Luego, fijaos, lo del dedo índice, claro, ese es un gran tema, ¿no? ¿No? La pintura antigua, el dedo índice tiene un papel, ¿no? Dios insufla la vida con el dedo índice, ¿no? O el dedo índice del que delata, o el dedo índice que también tira dispara, ¿no? Incluso un amigo me hizo pensar hace poco que en el dedo índice, en la huella dactilar, está también nuestra biografía, nuestra identidad. Claro, ¿no? sí, sí. El texto también, yo creo, hay otra cosa también, luego os hago una pregunta como a los tres que se le da, pero solo una breve aseveración. Yo creo que hay una cosa también en la escritura de Joan, ¿no? Que es no sé, en este libro, por ejemplo, lo he visto un texto muy literario, Joan. O sea, me ha parecido que es como uno de tus textos como un poco más literarios. Te has metido hasta un poco en la autoficción. Dejémoslo ahí. Y lo leéis, ya se ha dado a la autoficción, Joan Fontcuberta, joder, explicando. Yo lo veo como un libro minimalista, sí, contundente, pero minimalista, ¿no? Además, fíjate que tiene una estructura muy peculiar, hasta cierto punto haciendo un homenaje a ciertos clásicos como la colaboración entre James A.G. y Walker Evans, ¿no? Let us praise famous men, ¿no? Es decir, que hay, por un lado, imágenes. O sea, entramos en el libro y hay imágenes. Y no sabemos qué pasa. Y vamos pasando las páginas y nos damos cuenta de que esas imágenes, todas ellas tienen un denominador común, que es el índice, ¿no? Es decir, el señalamiento. Entonces, cuando empezamos a entender qué pasa, llega el texto. Y el texto nos lleva hacia, efectivamente, otras cosas. Por ejemplo, una de mis páginas preferidas es cuando hablo de un descubrimiento que hice gracias a Xavier Rantí, que me puso sobre la pista, que en el siglo XIX el verdugo, es decir, el segundo verdugo que actuaba en la guillotina le llamaban el fotógrafo. O sea, una guillotina es operada por tres verdugos, el verdugo jefe, el segundo verdugo y el mindungui, que es el que monta el aparato y se ocupa de las labores de montaje, desmontaje, etc., ¿no? Entonces, el segundo verdugo le llamaban el fotógrafo. ¿Por qué? Pues porque tenía la misión de, aunque el reo fuese maniatado y con poca posibilidad de escaparse, ¿no? Pues tenía que colocarse su cabeza sobre una especie de ventana particular, tal, y tenía que agarrarlo por las orejas para que no se moviese en el momento de que la cuchilla saliese. Evidentemente, eso comportaba mucho peligro, porque si en el último momento el tío hacía un tal, pues podías perder las manos o la vida, ¿no? Entonces, lo que le pasaba es que a ese segundo verdugo, al fotógrafo, se quedaba con la cabeza en las manos, es decir, con el retrato, el mejor retrato, el retrato más hiperrealista posible, ¿no? Y en francés, tirer le portrait, hacer el retrato, es justamente hacer una fotografía, ¿no? Es decir, el verdugo hacía como esa fotografía tridimensional, ¿eh? Y por otro lado, pensad en la escena, el verdugo con su capucha negra, como los fotógrafos con el paño negro para cubrirse y poder enfocar a través del cristal esmerilado de la cámara, y postrado así como el fotógrafo se postra con la cámara, su trípode, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, había una escenografía realmente fotográfica, ¿no? Entonces, hay efectivamente en el libro toda una serie de páginas que tienen un componente literario en el que me recreo, ¿no? Entonces, voy en esos vericuetos cuando de repente volvemos otra vez a las fotos y otra vez hasta llegar al final, que quedamos así en una especie de no sé, de estado, un poco de confusión, por un lado, en fin, o sea, yo creo que es una experiencia que intento traducir de lo que ha sido la exposición a lo que ha sido la página impresa, ¿no? A mí, en todos mis proyectos, hay siempre esa
manera de interrelacionarse, ¿no? O sea, la misma idea, el concepto, cómo ponerlo en un espacio arquitectónico y confrontar al visitante con el objeto, con la fisicidad de la obra, pero al mismo tiempo cómo pasarlo a un formato libro que tiene todo otro tipo de cualidades, ¿no? Para empezar, pues es duradero, te lo puedes llevar a casa, lo puedes mirar cuando quieras, y mientras que la exposición, por desgracia, es caduca, tienes que desplazarte, estás solo un determinado rato observándola, ¿no? Etcétera, y por lo tanto es otro tipo de experiencia que creo, repito, que se complementa muy bien con el libro. Yo quería, si os parece, hablar un poco sobre la esencia, la sustancia de todo este material gráfico, que es la fotografía de nota roja mexicana. La selección que ha hecho Joan es interesantísima para hablar sobre la propia fotografía, pero un poquito vibrando por abajo está el resto del material, el resto del iceberg de todo este material, que es particularmente gruesome, grosero, a la vista sobre todo del espectador europeo. Y quería aprovechar, ya que tenemos miradas desde los dos lados del charco, para hacer una pequeña reflexión sobre eso, es decir, sobre qué explica esta diferencia abismal entre la mirada europea y la representación sobre la muerte o sobre la propia escena del crimen y la que se publicita en la cultura mexicana, en este caso en la prensa, ¿no? Lo digo porque realmente no es una cuestión de ser, o no es solo una cuestión de ser más explícito al mostrar la violencia o de tener la mirada más entumecida por la experiencia de ver estas cosas, sino realmente un problema de legibilidad de las imágenes. Las cosas que se publican en este tipo de prensa rozan la abstracción a nuestra vista. Yo quiero pensar, por ejemplo, cuando tras la Primera Guerra Mundial la gente se enfrentó a las imágenes de los gueules cassés, de todos estos soldados que aparecieron con el rostro completamente deformado, sin mandíbula, sin nariz, sin medio rostro o con la lengua colgando. No había nada en la historia de la pintura, ni el grabado, ni el grotesco más grotesco de Bruegel, que hubiese preparado a la gente para poder ver y entender esas imágenes. Y por eso fueron traumáticas, de la misma manera que tras la Segunda Guerra Mundial muchas imágenes de los campos repitieron la experiencia. Enfrentarse a imágenes para las cuales no existía una percha, un sustento gráfico, iconográfico anterior que las hiciera soportables. Hay temas, la historia de la fotografía también se define de las imágenes en función de los límites de aquello que sabemos ver y representar, o representar y ver. Vemos efectivamente aquello para lo que hemos sido educados a distinguir. Yo cuando descubrí en una estancia en Miami este tipo de prensa mexicana y las imágenes que vienen, mi primer problema era prácticamente de cómo aprender a ver esas imágenes, a leer esos cuerpos, es decir, cómo dejar de ver esa abstracción y empezar a entender en qué manera se había desordenado esos cuerpos. Cuauhtémoc precisamente tiene un artículo de referencia, imagino, porque yo es el único que he encontrado a lo largo de los años, no solo en la revista Poliéster, sino reproducido en otros libros, en el que hace un acercamiento interesantísimo a cómo leer y entender este fenómeno en la fotografía mexicana, ¿no? Pero hay todavía un abismo entre lo que nosotros sabemos y podemos y queremos consumir, a pesar que desde los años 90, a través de CSI o la publicación del libro de Evidence, es decir, en los años 90 se producen un montón de publicaciones y las series, la propia cultura popular se acerca a esta estética forense, pero desde luego no entrando nunca en la descripción gráfica que es tan popular en México. Yo, no sé, me gustaría, Cuauhtémoc, si crees que existe alguna justificación para que México en este sentido sea una isla no solo tan permisiva, sino que ha cultivado otro tipo de mirada y modo de representación sobre la muerte y sobre el cuerpo. ¿Y por qué todavía no se ha salvado, a pesar de la exposición que la cultura popular ha hecho al asunto de la muerte, porque sigue habiendo ese abismo entre la representación pues, norteamericana o, si quieres, oficial de los medios más populares, sea Netflix o sea incluso una cierta cultura amiga de lo friki, de lo marginal, que tiene la mirada un poquito más entumecida, pero no se acerca todavía, está proscrita ese tipo de descripciones tan populares, por otra parte, en México? Es una pregunta muy interesante porque me parece que pues permite lanzar una pregunta acerca de cuál es el balance
y en la construcción de una cultura entre la tradición y la condición institucional de la violencia. Yo tiendo a resistir, pero es, digamos, una resistencia originaria, el cargarle la cuenta a los pobres aztecas o a la Revolución Mexicana, porque lo que yo percibo es este dato comprobable. Si recuerdas en ese artículo, yo hablaba de que en los primeros números de alarma, digamos 62 a 65, el imaginario es el cine negro y hay una elaboración de construcción fotográfica totalmente basada en generar una narración, gran calidad de altos contrastes y escenificación. ¿Sí? En blanco y negro, ¿verdad? En blanco y negro, es la época, es blanco y negro, pero eso también viene acompañado de que vienen textos de Ellery Queen y de Agatha Christie. O sea, hay una ambición de un campo pseudocultural. Y de pronto esto se derrapa y se vuelve otra cosa, particularmente en relación a que el efecto de las Poquianchis y su campo, el efecto comercial del caso Poquianchis, unas señoras que tenían un prostíbulo en Guanajuato y empezaron a disponer de su personal de manera como definitiva, vamos a ponerlo de esa manera, hizo que Alarma tuviera 1 millón de compradores. Lo que quiero transmitir es la idea de que de pronto la revista tiene un público insospechado para cualquier clase de lógica de lectura en México en los 60. Es una clase baja amplísima. Pero, y ahí es donde está el punto que yo quisiera poner como énfasis en un argumento institucional, ¿qué sucede? Uno, bajo el PRI, y todavía sufrimos muchas consecuencias por eso, la decisión social sobre la policía mexicana es que los más bajos bandidos y letrados posibles tuvieran la mayor licencia de atrocidad interminable y la ausencia de pretensión de clase o de cientificidad. O sea, hay una situación donde el régimen produce una estructura policíaca bárbara y sobre todo lumpen proletario. Pero la otra parte de la situación es que tienes también una prensa que descubre el potencial de una masa semianalfabeta empobrecida, o sea, que dirige su público. Lo mismo pasa con las fotonovelas, ¿sí? Entonces, el tercer punto es que el Estado mexicano practica, yo creo, hasta hace muy poco, lo que a mí me gusta mucho citar ahí a Marcuse, aunque no me gusta Marcuse en general, la idea de una tolerancia represiva. La mejor manera de mantener el orden, a diferencia de lo que cita Joan de los límites de representación en el franquismo respecto del caso, la mejor manera que el gobierno mexicano logra mantener el orden es dejando hacer a todos cuanta barbaridad quisieron. Entonces, hay una especie de perversión polimorfa del deseo y de la práctica, que es el método del PRI de gobierno y sigue siendo una base de la construcción de poder político en este país. Y yo creo que ese nivel de violencia visual es el lugar donde toda esa permisividad de distintos niveles se localiza. O sea, lo que quiero decir es que más que un asunto de los mexicanos tenían tolerancia por la violencia, por, nuevamente te digo, alguna ventaja que debía de Mictlantecutli o de La Llorona, lo que sucede aquí es que en la división, digamos, de la oferta del espectáculo, del entretenimiento y del deseo machista, para ser muy claro, este ámbito se lo permiten a la sociedad y a las clases bajas de la sociedad, en la misma manera que, por ejemplo, no permitían la pornografía o no permitieron el rock and roll, ¿sí? O sea, como que había una pregunta interesante, pero es para mí, es dónde localiza cada sociedad la permisividad. En esa época, además, donde había un discurso contra la permisividad, ¿no?
porque además, insisto, estas imágenes tienen un coautor siempre en la policía. Para mí es importantísimo una portada de la alarma de la muerte de Cantinflas. Saben ustedes, el mayor, la estrella de cine, el cómico mexicano más importante del siglo XX. Y la portada de la alarma del día siguiente es una mano con guantes que está mostrando la cara de Cantinflas muerto levantando la sábana, lo cual, por supuesto que es de una barbarie, pero yo compré esa revista de inmediato. Pero se necesita ese gesto de que hay alguien dentro del sistema que está produciendo la imagen para el fotógrafo. Hay una relación intensa entre esos, como documenta Joan, entre los supuestos guardianes de la ley y el que está en la cámara, que va mucho más allá de compartir la señal de radio con Ouija para que llegue rápido a la escena del crimen, pero que habla de ese lugar. Ahora sí tienes razón, para los años que tú refieres cuando tuviste acceso a esa basura en Miami, también se había dado la competencia capitalista bárbara que describí. O sea, Peligro y Alerta estaban tratando de competir a ver quién llegaba más lejos, y la compra derivaba de quién llegó más lejos. Es como, yo diría que en otro nivel, uno diría que la pornografía sueca de los años 70 y 80 entró en esa lógica, a ver hasta dónde llego con revistas especializadas de zoofilia. Yo no compré el alarma en Miami, pero me acuerdo estar en algún momento en Europa en los 90 y ver las revistas de zoofilia suecas. No me atreví a comprarlas, pero no daba crédito de que se hubiera inventado un género de representación de ese tipo, ¿no? Pero sí es un tema muy interesante ¿cuál fue el control? Pero ahora voy a volver al otro tema, el efecto de deshumanización que produjeron. O sea, yo creo que habría que hablar más que de su origen, en qué grado la costumbre de naturalizar toda esta violencia. Susana Vargas publica también en su libro de Mujercitos y nos habla del nivel en que la violencia contra los homosexuales se produce en estas confesiones de la alarma a través de la cámara. Bueno, cómo los distintos grados de violencia se ahondaron mediante estas imágenes, ¿no? Y su circulación. Tanto tú como Joan, perdona, en su artículo destacáis, claro, elementos de lectura política pura, ¿no? Es decir, en México todos estos crímenes se presentan en función de lo viciosos o lo pervertidos que sean cada uno de los individuos implicados, como si fuese una lectura moralizante, sin ningún contexto socio. Nadie es responsable salvo cada uno de sus conductas, y en ese sentido actúan un poco bajo este concepto alemán del Schadenfreude, ¿no? O sea, mira, alegrémonos de que tú no estás tan mal como los demás, ¿eh? O cita Joan el hecho de que en el caso durante mucho tiempo solo se podía aludir a un caso nacional, ¿eh? El resto todo ocurría en el extranjero, todas las desgracias, no fuese a parecer que el país andaba alguna cosa mal, ¿no? No, yo quería comentar también, al hilo de lo que explicabas, Cuauhtémoc, si consideras que en estos momentos la nota roja está entrando en crisis y por eso se pueden encontrar los archivos fotográficos en los rastros, ¿no? En los mercadillos de pulgas, etcétera. Es decir, quiere decir que hay un cierre de estas publicaciones, y si te parece que, si esto es así, la razón en parte puede ser un trasvase del público hacia Internet, donde, por ejemplo, los crímenes de los narcotraficantes, etcétera, pues están todavía superando, ¿no? Yendo mucho más allá en cuanto al carácter gore, de los asesinatos, de la sangre, de la truculencia, etcétera. Yo sería de la opinión de que aquí hay un doble fenómeno. Por un lado, algo que ustedes conocen muy bien porque es universal, el Internet, pero sobre todo el traspaso de la publicidad al Internet, está destruyendo la prensa escrita de cualquier tipo. Eso acabó con las revistas de arte finas, Poliéster hoy no sería posible, y también con Alarma y ese género.
Por un lado, una parte del público es lo que Joan sugiere, ahora ve imágenes de muchos tipos, o satisface su curiosidad o la pretensión informativa en el Internet. Sin embargo, yo argumentaría que hay un cambio de los placeres, porque para explicarles, estas revistas, esta es mi opinión, no tengo manera de justificarla, salvo el estado de desgaste que tenían en las peluquerías, nunca se vieron por una sola persona. Yo creo que además se consumían viéndose en público, siendo público, con varias personas, que parte de la relación social era ver la revista y ya viste lo que le pasó a esta mujer con los amigos, los albañiles en la obra, la oficina. Entonces, lo que yo creo que yo argumentaría es que pasan varias cosas, que el consumo de imágenes se ha vuelto individualizado en una gran medida. Y eso es algo mucho más general. Y me parece también muy posible que haya bajado la intensidad de búsqueda por esta clase de imágenes, por un motivo. Uno es la disponibilidad de la pornografía, porque lo que sucedió, yo pienso que los hombres, en este caso, y lo escribo con O y N y B chica, para seguir la técnica feminista, están metidos en el Internet viendo pornografía y ya su consumo visual está muy localizado en ese campo, ¿no? Efectivamente existe el blog del narco, que yo nunca he visto con seriedad, pero habrá gente que está viendo esas imágenes, pero no siento que hay la misma clase de fruición, ¿sí? A mí me parece que hay un cambio de libido en relación por más que esto sea algo espantoso para plantearlo, pero es muy importante que en esta revista se mezclaban fotos de mujeres desnudas o semidesnudas y otras cosas de diversión sexual. Y la publicidad eran cosas como promesas de drogas para seducción y de lubricantes y de aumentadores de pene. O sea, hay algo que creo que es importante para estudiar estas revistas, ver la sección publicitaria, para entender con quién se estaba hablando, ¿sí? Entonces, todo eso se ha desplazado a otro lugar. Y, como les digo, es como la decadencia de las sex shops también tiene que ver con que ya no hay la necesidad de conseguir estos materiales en última instancia en un sitio. Yo más bien hablaría de que hay una pérdida de la intensidad de estas imágenes también localmente en términos de objeto de consumo. Sí. Quería sugerir una salida bien curiosa, porque en cuanto empecé a ver el libro, me acordé de la famosísima, importantísima foto de Freddy Alborta, donde el general está poniendo la mano en la llaga del Che. No sé si la tienen en la memoria. Y me quedé pensando más bien en la relación con la prensa de ese apuntar. Y quizá una pregunta que habría que hacer es cómo se plantea eso en la relación con los medios, en la práctica de la sala judicial, de la demostración judicial, ¿no? Porque aquí claramente estamos, esa es mi opinión, también viendo lo que está haciendo la publicidad policial, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, un género que podría tener un libro maravilloso de Joan, obviamente es la del arma homicida. Está llena la alarma y alerta de ella. Pero un género mexicanísimo, que yo no he visto en otros lados, son estas instalaciones de billetes, armas y libros, particularmente en relación a la economía. La naturaleza muerta. Sí, naturalezas muertas. La más maravillosa que yo con unos colegas usamos para fetiches críticos es la de este chino que amasó $200 millones en los closets porque no pudo lavar el dinero, y la policía lo hizo en una instalación monumental de billetes maravillosa que podría estar en el museo y abrir las colas para verla, pero bueno, creo que es una cuestión que no hemos estudiado. Igual el libro de Luc de Sant habla mucho de eso, me parece, de
cómo se está haciendo ese trabajo, ¿no? Bueno, el archivo da para mucho, ¿eh? Podemos ir sacándole jugo. Y esta, efectivamente, es una posible beta, el bodegón policial, ¿no? O sea, porque no sé si en todas las comisarías hay algún policía que tiene veleidades artísticas y que quiere imitar, pues, no sé, al barroco o al no sé qué, ¿no? Sánchez Cotán. Sí. ¿Puedo decir algo, Joan? Hay un punto donde yo pensaba que una reseña de este libro debería hablar, no voy a contarlo todo, pero de la idea de el miembro ausente, en el sentido de que esta imagen que hiciste de la guillotina insiste en el corte de dedos. Yo sé que hay parte de tu autoficción ahí está en esa dirección, pero también me pareció divertidísimo, interesantísimo y muy revelador que la frase clave sobre el índice en el libro de Barthes es aquella donde dice: yo creo que el órgano de la foto no es el ojo, sino el dedo índice, y esa la cortaste, así como la mutilaste. Me pareció como que sería interesante preguntarte si hubo una razón, quizá para dejarnos la sensación de que, como sugerían, de la foto que señala el vacío, pero esa parte que es muy interesante, la del clic de la fotografía, no es uno de los temas que abordaste en tu ensayo contra el índice, ¿no? Lo estuve sopesando, pero me parecía bastante obvio. Incluso no sabía si ponerlo como una cita al inicio. Para tu satisfacción, sí se menciona se menciona en el anuncio de nuestro acto ahora. Es decir, en la página web se habla, o sea, se menciona esa cita, ¿no? Pero es verdad, no sé, a lo mejor como el libro va a agotarse rápidamente, en la reedición me lo voy a pensar, y tal vez sí que lo pongo como la cita introductoria del texto. Sí, no sé si abrimos un poco, ¿no? ¿Queréis hacer alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Bueno, d'acord. Gràcies per venir. Venga, Joan, comenta algo la pregunta esa que haces de ¿qué pensaría Barthes de Photoshop? Sí, no, yo creo que quedaría completamente obnubilado, ¿no? Sorprendido y, o sea, como pillado a contrapié, ¿no? Porque Photoshop le desmorona toda su teoría, o sea, el esqueleto conceptual se ve tan socavado en los cimientos, que entonces solo habría el subterfugio con que los dinosaurios del pensamiento fotográfico han recurrido. Es decir, que el Photoshop hace que la fotografía sea otra cosa, ya no sea fotografía, ya sea pintura digital. Es decir, la fotografía es esto, es lo nuestro, es lo que llega hasta los años 80, es a lo que llega Barthes, ¿no? A partir de ahí ya no es fotografía. O sea, cuando corrompemos la fotografía con lo digital, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero no de esa pureza de los orígenes, ¿no? Entonces yo creo que Barthes hubiese quedado muy interesado por todo el fenómeno de las redes sociales, lógicamente, Internet, etcétera, pero no sé hasta qué punto hubiese tenido la valentía de reconocer que esa nueva situación trastocaba todo lo que había dicho. Es decir, que las fotografías, el punctum, el studium, todo eso ya no tenía esa fuerza, ese acomodo en la realidad de la cultura visual actual, ¿no? Lo interesante es que no cambia solo la condición
de la fotografía a partir de los 80, sino que con el apetito que tenemos por recuperar archivos y colecciones, nada de lo ya hecho siquiera se consume de la misma manera. O sea, esto es, y por eso yo entiendo esta voracidad por descubrir archivos, autores que han sido ignorados o que realmente hasta ocultaron su obra, y la vamos, hay también mucho hype en esto, en construir descubrimientos y todo, pero en cualquier caso responden a un apetito por la gente de volver a ver, incluso autores como Saul Letier, o sea, personas que fueron profesionales pero se presentan como descubrimientos porque realmente los ubicamos de nuevo en un escenario, en un mapa en el que no figuraban, ¿no? Pero inevitablemente lo hacemos desde las condiciones en que consumimos las imágenes ahora. Ya no, y ese papel activo y todo pudiera ser construido y fabricado, se da por hecho, y por tanto el juicio que importa es el de ahora, aquí y ahora, y en el uso que hagamos de ellas. Muchos de los geógrafos de Barthes, por ejemplo, Jeffrey Bachen, que ha sido uno de los grandes ensalzadores y analistas de su pensamiento, pues proponen que la chambre claire, que la cámara lúcida, sea en el fondo un libro de historia de la fotografía, una nueva manera de abordar la historia de la fotografía. Muy bien, tomémoslo, aceptemos esa premisa y efectivamente pues Barthes lo que hace es no hablar de una fotografía canónica, la fotografía, es decir, aparte de unas fotos de Richard Avedon o de August Sander, tal, pues los grandes autores que aparecen en los manuales, en las colecciones de museos, etcétera, quedan completamente al margen. En cambio, hay mucha fotografía anónima, fotografía vernacular, fotografía familiar, los álbumes de familia, toda esa disquisición alrededor de la fotografía de su madre en el invernadero, que no la publica, no la reproduce, porque nunca producirá el mismo efecto en alguien ajeno a él mismo, ¿no? a su condición de hijo de esa persona, con todos los afectos, etcétera, etcétera. Es decir, que hay efectivamente una voluntad de reconducir o ampliar la historia de la fotografía, pero siempre dentro de unos parámetros basados en la ecuación de la luz que se fija en las emulsiones fotosensibles y que, por lo tanto, la fotografía, como dice Barthes, es una emanación de lo real. Entonces, cuando lo digital trastoca, o sea, rompe esa ecuación y la imagen ya no es una emanación de lo real, pero sigue siendo fotorrealista, sigue apareciendo con el mismo estatus icónico que una fotografía tradicional. Entonces, todas esas reflexiones pues, no se sostienen, o sea, no tienen fundamento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Barthes hubiese tenido grandes problemas en la posfotografía. Yo tendría nada más un momento luminosísimo en el libro de Joan Fontcuberta, es que él afirma que, un poco como decía Andrés, bueno, hay dos productos del Photoshop. Uno es la búsqueda de cualquier imagen que no estaba antes considerada seriamente, de todos estos archivos laterales, como el de lo policial, pero también el regreso obsesivo sobre los grandes autores. Esa parte me resultó muy, muy, muy reveladora. Lo que yo siento que, sin embargo, sería una pregunta muy difícil de responder, es que mi percepción es que sí hay un momento sistemático, político, en el interés de Barthes por la fotografía. A lo mejor quiero ponerle demasiada seriedad a eso, pero es que quiere escapar de la ideología como la había... Encontrar dónde escapamos de la ideología. O sea, me parece que el momento político de Barthes, en los distintos campos que estaba buscando, era cómo escapamos de las mitologías, de la construcción, de la realidad que el capitalismo está haciendo. Y mi sensación es que el Punctum tenía esa función. Y había una apuesta de que la fotografía podía ser un lugar donde existía esa salida. Y lo que no sé es cómo viviría el que, ¿sí? Más allá de cambiar sus teorías, es que el Photoshop significa que la fotografía no es un problema de verdad, no tiene posibilidad de escapar
la construcción del comercio, el gusto, la ideología, el lugar común, el mito. Hay algo ahí que sí me parece que es un punto en donde él entraría en una crisis más sistémica. A lo mejor ustedes creen que no lo ven de esa manera, ¿no? O sea, lo que me parece muy interesante de lo que está haciendo Joan es sugerir que la escritura está fuera de la imagen. No está, como pensaría, digamos, el que desespera por la imagen del Photoshop, totalmente inscrita tampoco en la manipulación de la imagen. Pero no sé si esto les parezca algo interesante per se. Por cierto, creo que mucho interés en la foto de crimen mexicana a veces viene por el equívoco de imaginar que esta es una imagen que está libre de constricciones, que transgrede el pudor de Occidente, etc. Yo, en cualquier caso, visto que los artistas digitales quieren devolver el aura a ellos que tienen herramientas para trabajar de manera infinita y compartida, resulta que el gran valor del arte digital es el NFT, hacerlas únicas. Vete a saber si los próximos dispositivos fotográficos garantizarán otra vez un vínculo con la realidad lo más transparente y no manipulado posible, y eso devuelve a la ilusión del fotógrafo la posibilidad de que sean una emanación de la realidad, ¿no? Pero, claro, vista la contradicción de los NFTs, que me parece grotesca, vete a saber en qué manera la fotografía o algunos fotógrafos quieren recuperar ese vínculo. Pero yo diría muy claramente que esto es puramente un efecto de mercado, es decir, un efecto de especulación, de garantizar y dar confianza a la limitación a una obsesión especuladora o respecto a la propiedad de la obra, que no tiene nada que ver con la esencia de la imagen, sea fotografía o sea de otra categoría, ¿no? Pero, Cuauhtémoc, lo que tú decías, yo también lo veo así. O sea, la crítica marxista a Barthes es que, en el fondo, plantea solamente la perspectiva del impacto que tiene la imagen en el que mira. Y el punctum es algo individual, es algo personal, es algo intransferible. El punctum que yo recibo no es el que recibe Andrés o el que recibe Valentín. Cada uno recibe un punctum diferente y, por lo tanto, ahí no hay comunidad, ahí no hay colectividad, no hay sociedad, hay individuo, ¿no? Y, por otro lado, hay otra cosa que también me ha sugerido lo que decías, que efectivamente la fotografía se encuentra en el enclave dialéctico entre la inscripción y la escritura, ¿no? O sea, la fotografía nace con un impulso de inscripción, de huella, pero requerirá esa escritura para validarse, ¿no? Para tener sentido, para ser útil socialmente. Iba a decir un poco en relación a lo que dice Andrés, que es interesante que en el campo del archivo lo que estás diciendo ya ocurrió. O sea, están pidiéndonos al hacer archivos fotográficos que especifiquemos un sello de autorización como la imagen original, de la cual van a partir las demás imágenes validadas, ¿no? Eso está moviéndose claramente en esa dirección, ¿no? Si bien no para revocar el Photoshop, sí para establecer el aura a nivel puramente del archivo. O sea, yo podré tener una copia de la foto de Cartier-Bresson, pero hay algo como en negativo que ahora va a existir, en donde yo voy a ser simplemente dependiente de esa copia, ¿no? Pero sí, me asombra la idea de la inscripción contra la escritura, porque no es mi idea, es que tú lo planteas así, es muy... Yo creo que es un punto realmente a ampliar, y que me imagino que vas a ampliar. Ok, entonces, si existe esa escritura, si la imagen es el llamado a esa escritura, o es el vacío donde
que requiere la escritura, un poco si hay alguna clase de pareo original, o tú imaginas que la relación entre la escritura y la imagen debe ser arbitraria, que estamos eso me preocupó, debo decirles, me pareció especialmente productivo, interesante e inquietante, porque yo tengo un problema que admito es personal, ya no es digno teóricamente, contra la iconografía. Tengo odio por la idea de la historia del arte, de que aquí está el cuadro y aquí están los libros que el pintor leyó y ya resolviste tu problema, nada más leyó a Platón, aquí está Botticelli, ¿no? Porque precisamente lo que es muy bello, es muy duchampiano, es que el añadir la escritura, ¿no? Esta escritura que tú estás diciendo que la imagen llama, Joan, es en el momento de la toma, ¿cómo se diferencia de la interpretación? Se vuelve un momento histórico, de manera que el objeto fotográfico siempre es un híbrido de tiempos. Yo lo veo así, efectivamente. O sea, la lectura que hagamos hoy de una imagen no es la que se hizo en el siglo XIX ni la que se hará más adelante, ¿no? Es decir, toda lectura es un efecto de concentración cultural, ideológica, política de un tiempo dado, ¿no? Por eso a mí me gusta pensar que la imagen y la fotografía reclaman un texto, porque ese texto nos da la libertad de la interpretación y, por lo tanto, dar una vida, o sea, recrear vidas en la imagen. O sea, que la imagen no sea un soporte inerte, muerto, que yace en los pozos del archivo, sino que seamos capaces de rescatarlas para que nos sean útiles y vivifiquen nuestra experiencia. Si no tenéis una ninguna última pregunta. Oportunidad. The last one. Last chance. No. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por venir, a las personas que han hablado y de enhorabuena porque estamos ante un gran libro. Gracias. Muy bien. Gracias, Cuauhtémoc. No, hasta luego. Me deben una copia en papel.